Gracias, buenas tardes. Aunque por esta situación los dominicanos han denunciado pérdidas económicas millonarias, aclaran no volverán a entrar en chantaje y darle 450,000 pesos, como ha ocurrido en otras ocasiones. Pero hay que acabar ya con el chantaje de los haitianos, con cerrar la puerta. De que pasa un problema en tal sitio, ellos quieren y lo ponen, vienen a la puerta y cierran la puerta. Si ellos quieren, si hay que dejarla cerrada, yo estoy de acuerdo que la dejemos cerrar por un tiempo indefinido o como ellos quieran. Porque ellos entienden que ahí es que hay que resolverle a ellos lo que ellos digan, hay que pagarle, hay que hacerle de todo. Según los haitianos, los dominicanos deberían pagar los gastos fúnebres de un compatriota suyo que fue mutilado por desconocidos en la frontera. La familia de ese muerto está pidiendo dinero para hacer el funeral de esa gente que se mató en la frontera. ¿Y cómo están ustedes ahora mismo? ¿Quieren cruzar para este lado la situación? No, pero yo estoy de la frontera, la vaina no está mal ni para mí ni para el dominicano, pero yo quiero para que haciendo diligencia con esa vaina, para que termine con esa vaina. ¿Tú crees que se resuelve eso? Exactamente. Somos vecinos país, somos amigos, somos familia. Lo que pasa es hay mucha gente que no sabe eso, pero nosotros somos vecinos. Pero si matan a una gente, nosotros sabemos, solo dominicano se lo mató, pero la familia puede ayudar a la familia. Pero por eso la van a estar así. Desde el pasado lunes, decenas de comerciantes, tanto haitianos como dominicanos, se encuentran varados con mercancías paralizadas. Esa es la información en Elías Piña. Ahora vuelvo al estudio. Buenas tardes.